Hay un dolor que hiere más profundamente que cualquier traición de un extraño. Es cuando aquel a quien has criado, alimentado y protegido con cada fibra de tu ser, se vuelve contra ti con una frialdad que desafía toda lógica del corazón humano. Si eres madre y has sentido el veneno de las palabras de tu propio hijo, si alguna vez te has preguntado cómo alguien que una vez durmió en tus brazos puede ahora tratarte como si fueras insignificante, no estás sola en este dolor que parece no tener nombre. Freud nos enseñó que las relaciones más importantes de nuestra vida también encierran las contradicciones más profundas del alma humana. Y quizá no haya contradicción más brutal que esta: un hijo que desprecia a la persona que más lo ha amado. No estamos hablando de peleas pasajeras ni de desacuerdos naturales. Estamos hablando de esa frialdad sistemática, de esa falta de respeto que se ha instalado como una sombra permanente entre ustedes. Puede que le hayas dedicado los mejores años de tu vida para darle todo lo que no tenías, que hayas sacrificado tus sueños para que los suyos se hicieran realidad, que hayas perdido noches de sueño cuidándolo cuando estaba enfermo. Y hoy, cuando más necesitas una palabra amable, un gesto de reconocimiento, recibes indiferencia. Cuando intentas acercarte, te encuentras con muros. Cuando muestras necesidad, te encuentras con irritación. Pero hay una verdad que pocos se atreven a decir. Esta crueldad no proviene del vacío. Tiene raíces profundas e inconscientes que se alimentan de heridas que tu hijo no puede comprender. Y comprender estas raíces no significa justificar el dolor que sientes, pero puede ser el primer paso para entender una dinámica que os está destruyendo a ambos desde dentro. Porque la amarga verdad es que cuando un niño trata mal a su madre, no solo la está hiriendo a ella, está librando una guerra contra una parte de sí mismo que no puede aceptar, y esa guerra tiene un precio que ambos pagáis cada día. Lo primero que debes comprender es que la frialdad de tu hijo no comenzó ayer. Se deriva de algo que Freud denominó herida narcisista, una profunda marca psicológica que se forma cuando un niño es incapaz de procesar adecuadamente su dependencia emocional de su madre. Y esa marca, como una cicatriz mal curada, sigue doliendo durante toda la vida. Imagina a un niño que crece sabiendo, en lo más profundo de su ser, que le debe todo a su madre: su vida, su seguridad, su comida, sus primeros sentimientos de amor. Esta conciencia, por hermosa que pueda parecer, puede convertirse en una carga insoportable para un ego en desarrollo. Es como si el niño creciera cargando con una deuda emocional tan grande que nunca podrá pagarla. Y esto crea una ansiedad inconsciente que puede durar décadas. Para entenderlo mejor, piensa en cómo funciona el desarrollo emocional masculino en nuestra sociedad. Desde una edad temprana los niños aprenden que mostrar necesidad es un signo de debilidad, que los hombres de verdad no dependen de nadie, que llorar es cosa de mujeres, que buscar el consuelo de su madre después de cierta edad es inapropiado. Estos mensajes no son explícitos, sino que se filtran a través de miradas, comentarios aparentemente inocentes, comparaciones con otros niños más independientes. Cuando este niño se convierte en hombre, la presencia de su madre ya no es solo un símbolo de amor incondicional, también se convierte en un símbolo de su propia fragilidad, de su dependencia, de todo lo que necesita negar en sí mismo para sentirse fuerte e independiente. Por eso muchos hijos se sienten asfixiados no por lo que hacen sus madres, sino por lo que representan, el recuerdo vivo de que alguna vez fueron pequeños, necesitados y vulnerables. ¿Has notado cómo reacciona tu hijo cuando le muestras afecto en público? ¿Cómo se aparta cuando intentas abrazarlo delante de otras personas? ¿Cómo cambia su expresión cuando le cuentas a alguien lo cariñoso que era de niño? No se trata solo de la vergüenza adolescente que debería haber pasado ya. Es algo más profundo. Es la lucha interna entre el amor genuino que todavía siente por ti y el terror de parecer dependiente, frágil, menos hombre a los ojos de los demás. Freud descubrió que a menudo odiamos lo que más nos recuerda nuestras propias debilidades, y para un hijo que nunca ha aprendido a integrar su vulnerabilidad de forma saludable, su madre se convierte en un espejo cruel de todo lo que rechaza de sí mismo. Cada gesto de cariño por parte de ella resuena como un recordatorio de la fragilidad de su infancia. Cada demostración de amor resuena como una exigencia de una deuda que sabe que nunca podrá pagar.
Así es como el amor se convierte en agresividad, no porque el amor haya dejado de existir, sino porque se ha vuelto demasiado amenazante como para ser reconocido. El hijo que maltrata a su madre está, en realidad, tratando de matar una parte de sí mismo que le persigue, el niño dependiente que aún vive dentro de él. Piensa en cuántas veces has oído a tu hijo decir cosas como: te preocupas demasiado, eres demasiado pegajosa, no me dejas en paz. Lo que realmente está diciendo es: me recuerdas que todavía te necesito, y eso me aterroriza. Porque aceptar que necesita el amor de su madre significa aceptar que no es el hombre autosuficiente que desesperadamente quiere ser. Y aquí es donde la dinámica se vuelve aún más cruel. Cuanto más intentas acercarte para reparar la relación, más se aleja él. Cuanto más le muestras tu amor, más reacciona con frialdad. No porque no necesite tu amor, sino precisamente porque lo necesita mucho. Es como si su corazón fuera un músculo magullado que duele más cuando intentas moverlo. Esta es la trampa emocional en la que ambos están atrapados. Tú intentas recuperar la conexión que una vez tuvieron y él intenta desesperadamente demostrarse a sí mismo que esa conexión ya no existe. Tú le ofreces el mismo amor que siempre le has dado y él interpreta ese amor como una amenaza a la identidad que ha construido para sobrevivir en el mundo. Y tú, como su madre, te conviertes en el blanco de esta guerra interna que libra consigo mismo. Cada palabra dura que te dirige es en realidad un intento desesperado por convencerse a sí mismo de que ya no te necesita, de que ha madurado, de que es lo suficientemente fuerte como para prescindir del amor que una vez fue su única fuente de supervivencia. Pero aquí está la paradoja más cruel de todas. Cuanto más te ataca, más demuestra que sigue profundamente conectado contigo, porque solo se hace daño a quienes aún tienen poder sobre nuestras emociones. La verdadera indiferencia no malgasta energía en crueldad, simplemente ignora. Irónicamente, su agresividad es la prueba de que sigue siendo muy importante para él, y esa importancia es precisamente lo que más necesita negar. Esta guerra emocional que tu hijo está librando contra ti tiene un nombre en psicoanálisis, y comprenderlo puede ser la clave para entender por qué su comportamiento parece tan irracional. Freud lo llamó complejo de Edipo no resuelto, no en el sentido literal y perturbador que mucha gente imagina, sino como una etapa crucial del desarrollo en la que los niños necesitan aprender a separarse psicológicamente de sus padres para formar su propia identidad. Cuando esta separación no se produce de forma saludable, el hijo crece con una ambivalencia tóxica. Ama a su madre, pero también la ve como una amenaza para su autonomía. Es como si una parte de él siguiera siendo ese niño de 5 años que necesita la aprobación de su madre para sentirse seguro, mientras que otra parte es el hombre adulto que quiere demostrar al mundo que no necesita a nadie. Piensa en ello como un tira y afloja emocional que tiene lugar en su mente todos los días. Por un lado, está el impulso natural de buscar su afecto, su aprobación, su regazo, aunque nunca lo admita, ni siquiera ante sí mismo. Por otro lado, está la presión social e interna de ser independiente, de no depender emocionalmente de una mujer, de demostrar su masculinidad a través de la distancia emocional. Para comprender mejor esta dinámica, imagina que dentro de la cabeza de tu hijo hay un tribunal interno en sesión permanente. Por un lado hay una voz que le susurra: ella te quiere, siempre ha estado ahí para ti, deberías estar agradecido, deberías corresponderle. En el otro lado, una voz más fuerte grita: eres un hombre adulto, no puedes depender de mamá para siempre, eso es patético, tienes que ser fuerte por ti mismo. Esta batalla interna es agotadora y dolorosa. ¿Y sabes cuál es el resultado de esta tensión constante? La agresividad. Porque cuando no puedes resolver un conflicto interno, lo proyectas hacia el exterior. Tu hijo no puede lidiar con su propia necesidad de amor maternal, así que la convierte en ira. No puede aceptar que todavía te necesita emocionalmente, así que intenta destruir esa necesidad atacándote. Por eso, los momentos en los que tú muestras más vulnerabilidad son precisamente aquellos en los que él se vuelve más cruel. Cuando te pones enferma, cuando necesitas ayuda, cuando demuestras que también eres humana y frágil, eso desestabiliza por completo la imagen que él se ha construido de sí mismo como alguien fuerte e independiente. Porque si tú,
que siempre has sido su fortaleza, también puedes ser frágil. ¿Qué dice eso de la seguridad de su mundo? Fíjate en cómo se manifiesta esta dinámica en los detalles de la vida cotidiana. Cuando le llamas y te responde con ese tono irritado, como si fueras una molestia. Cuando le preguntas por su vida y te responde con monosílabos. Cuando le ofreces ayuda y reacciona como si fuera una ofensa. Cada una de estas reacciones es una pequeña batalla en la gran guerra que está librando consigo mismo. Freud observó que a menudo atacamos lo que más tememos llegar a ser. Tu hijo ataca tu vulnerabilidad porque le aterra reconocer la suya. Desprecia tu dependencia emocional hacia él porque no soporta admitir su dependencia emocional hacia ti. Es una dinámica viciosa en la que necesita menospreciarte para sentirse grande, necesita negarte para sentirse real. Pero aquí es donde la situación se complica aún más. Esta necesidad de negarte no es consciente. No se levanta por la mañana pensando, hoy voy a ser cruel con mi madre. En su mente, solo está estableciendo límites o siendo realista sobre la relación. Puede que incluso crea sinceramente que eres demasiado dramática o demasiado pegajosa, porque esa es la narrativa que necesita construir para justificar la distancia emocional. Es como si hubiera desarrollado una alergia emocional al amor que siente por ti. Cada vez que ese amor amenaza con manifestarse, su sistema psicológico produce una reacción inflamatoria, irritación, frialdad, crueldad, para neutralizar lo que inconscientemente percibe como una amenaza a su independencia. Pero aquí está la tragedia. Esta estrategia nunca funciona, porque no se puede construir una fuerza real sobre la destrucción de lo que se ama. No puedes convertirte en adulto negando tus orígenes emocionales, y por mucho que intente convencerse de que no te necesita, cada ataque que te lanza es una confesión inconsciente de que sigues teniendo un poder inmenso sobre su corazón. Por eso su crueldad suele ir acompañada de una intensidad emocional desproporcionada. No solo está enfadado contigo, está furioso consigo mismo por seguir preocupándose tanto por tu opinión. No solo se está alejando, está huyendo desesperadamente de una conexión que sabe que nunca podrá romper por completo. Y tú, ajena a esta guerra interna, sufres las consecuencias de una batalla que ni siquiera sabías que estaba teniendo lugar. Cada acto de frialdad es en realidad una victoria temporal para esa voz interior que le convence de que tiene que ser fuerte. Pero es una victoria que sabe amargamente a traición, porque en el fondo sabe que no solo te está traicionando a ti, sino también al niño que hay dentro de él y que todavía necesita desesperadamente tu amor. Y así llegamos al núcleo más doloroso de esta dinámica. Tu hijo no está luchando realmente contra ti, está luchando contra el reflejo de sí mismo que ve en tus ojos. Porque tú, más que nadie en el mundo, eres el testigo vivo de todos los momentos en los que él era pequeño, asustado, imperfecto, y para un hombre que ha construido su identidad sobre la ilusión del control y la fuerza, ese testigo se vuelve insoportable. Freud nos enseñó que proyectamos en los demás lo que no podemos aceptar de nosotros mismos, y en el caso de tu hijo, tú te has convertido en la pantalla en la que proyecta todas sus vulnerabilidades negadas. Cuando critica tu excesiva emotividad, en realidad está rechazando la sensibilidad que ha aprendido a ocultar. Cuando se queja de tu dependencia, está negando su propio miedo al abandono que lleva consigo desde la infancia. Piensa en cómo se manifiesta esta proyección en vuestras conversaciones. Él te acusa de ser dramática cuando expresas tu preocupación, pero esta acusación revela su propio terror a ser visto como alguien que se preocupa demasiado. Él dice que no sabes darle espacio, pero en el fondo le aterra admitir que todavía necesita tu cercanía. Cada crítica que te hace es en realidad una confesión encubierta de sus propias luchas internas. Lo que hace que esta situación sea aún más cruel es que, sin darte cuenta, tú eres realmente un espejo para él, pero no en el sentido negativo en que él lo ve. Tú reflejas la capacidad de amor incondicional que él perdió por el camino. Tú muestras el valor de ser vulnerable que él nunca logró mantener. Tú demuestras la autenticidad emocional que él tuvo que sacrificar para ser un hombre en este mundo. Y esta diferencia entre vosotros se convierte en una herida abierta en su autoestima. Porque mientras tú has conservado la capacidad de expresar amor,
necesidad y preocupación, él se ha convertido en un experto en ocultar estos sentimientos. Mientras tú has conservado la capacidad de pedir ayuda cuando la necesitas, él ha aprendido que pedir ayuda es un signo de debilidad. Esta disparidad le hace sentir que hay algo fundamentalmente erróneo en él. Por eso, tus momentos de mayor ternura son los que provocan en él las reacciones más agresivas. Cuando le muestras preocupación genuina, le recuerda lo que se siente al ser verdaderamente querido, algo que se ha prohibido buscar en otras relaciones. Cuando le ofreces apoyo sin juzgarle, contrasta fuertemente con la autocrítica constante que lleva dentro. Pero quizás el aspecto más inquietante de esta dinámica es cómo distorsiona la realidad en su mente. Deja de verte como la persona compleja y real que eres y empieza a ver solo una caricatura que sirve a sus conflictos internos. La mujer que lo crió con amor se convierte, en su percepción, en una figura manipuladora. La madre que siempre anteponía sus necesidades se convierte en su narrativa mental en alguien egoísta y controladora. Esta distorsión es tan poderosa que incluso puede reinterpretar sus recuerdos de la infancia. Los momentos de cariño genuino se recuerdan como sobreprotección. Los gestos de amor incondicional se reescriben como chantaje emocional. Es como si necesitara reescribir su propia historia para justificar el trato cruel que te da en el presente. Y aquí es donde la psicología masculina tóxica se entrelaza con esta dinámica familiar de una manera devastadora. Nuestra sociedad enseña a los hombres que la dependencia emocional es feminidad y que la feminidad es debilidad. Así que cuando tu hijo te mira y ve a alguien que expresa abiertamente sus emociones, que admite sus necesidades, que busca conexión, está viendo todo lo que ha sido condicionado a rechazar en sí mismo. Es como si fueras un recordatorio viviente de una versión de sí mismo que murió durante el proceso de convertirse en hombre. Ese niño que lloraba cuando se hacía daño, que corría a tus brazos cuando tenía miedo, que decía, «Te quiero», sin vergüenza. Ese niño fue asfixiado poco a poco por las expectativas sociales. Y tú, que sigues queriéndole exactamente igual que querías a ese niño, te conviertes en un doloroso fantasma de ese yo perdido. Lo más trágico es que este rechazo de su propia vulnerabilidad no le hizo más fuerte, sino más vacío. Al negar la parte de sí mismo que necesita conexión, que siente miedo, que busca consuelo, se ha privado de algunas de las experiencias más profundas y significativas de la existencia humana, y inconscientemente lo sabe. Por eso su presencia se convierte en un recordatorio constante de todo lo que sacrificó para ser aceptable como hombre. Y tú pagas el precio de esta automutilación emocional que él se ha infligido a sí mismo. Cada vez que te trata con frialdad, está tratando de matar en ti lo que ya ha matado en sí mismo. Cada momento de crueldad es un intento de validar la elección que hizo de endurecerse emocionalmente. Porque si puede convencerse a sí mismo de que su capacidad de amar es una debilidad, entonces tal vez su incapacidad para amar se convierte en una fortaleza. Pero es hora de que hablemos del elefante en la habitación, de cómo nuestra cultura ha creado una generación de hombres emocionalmente mutilados que castigan a sus madres por crímenes que nunca cometieron. Porque detrás de toda esta crueldad individual se esconde un sistema mucho más grande y siniestro que convierte a los niños cariñosos en hombres incapaces de reconocer sus propios corazones. Desde el momento en que nació tu hijo, el mundo comenzó a susurrarle veneno al oído. Los niños no lloran. Los hombres de verdad no dependen de las mujeres. Salir con tu madre es de maricas. Estas frases no se expresaban como órdenes explícitas, sino que se filtraban a través de bromas, miradas de desaprobación y comparaciones con otros niños más independientes. Y poco a poco, de forma metódica, estos mensajes construyeron una prisión emocional dentro de su alma. Lo que debes entender es que tu hijo no eligió conscientemente ser cruel. Fue condicionado sistemáticamente para ver el amor maternal como una amenaza a su identidad masculina. Le enseñaron que mostrarte afecto en público es vergonzoso, que pedirte consejo es un signo de inmadurez, que valorar abiertamente tu sacrificio le haría parecer débil ante otros hombres. Y aquí está la amarga ironía. Ha sido condicionado para rechazar las cualidades que podrían convertirlo en un hombre verdaderamente fuerte.
la capacidad de reconocer cuándo necesita ayuda, el valor de expresar vulnerabilidad, la sabiduría de valorar a quienes lo aman incondicionalmente. Todas estas características han sido etiquetadas como femeninas y, por lo tanto, indeseables para alguien que quiere ser visto como masculino. Piensa en cuántas películas, canciones y conversaciones entre hombres ha escuchado a lo largo de su vida que retratan a las madres como figuras asfixiantes, controladoras y manipuladoras. ¿Cuántas veces ha oído a otros hombres quejarse de sus madres de una manera que parecía normal, incluso divertida? ¿Cuántas veces ha sido testigo de situaciones en las que mostrar afecto por su madre era motivo de burla o vergüenza? Y si te preguntas por qué está pasando esto ahora, por qué esta frialdad parece haberse intensificado en los últimos años, la respuesta puede estar en las redes sociales y la cultura digital que consume tu hijo. Hay comunidades enteras en Internet dedicadas a enseñar a los hombres que la independencia emocional total es el objetivo último de la masculinidad, que las mujeres, incluidas las madres, son manipuladoras por naturaleza y que protegerse de ellas es una cuestión de supervivencia psicológica. Si estás viendo este vídeo y reconoces a tu hijo en estas palabras, si ves tu propio dolor reflejado en estas reflexiones, quiero que sepas que no estás solo en este viaje. En los comentarios a continuación, encontrarás a otras madres que están pasando por la misma situación, que entienden exactamente cómo se siente haber dedicado toda tu vida a alguien que ahora te trata como si fueras insignificante. Más importante aún, encontrarás estrategias, ideas y sobre todo, la confirmación de que tu dolor es real y merece ser reconocido. Pero volvamos al meollo del asunto. Tu hijo se ha convertido en prisionero de una versión distorsionada de la masculinidad que le obliga a rechazar sus propias necesidades emocionales. Y cuando alguien rechaza sus propias necesidades, inevitablemente comienza a despreciar esas mismas necesidades en los demás. Por eso no puede tolerar que le demuestres que le necesitas, que quieres estar cerca de él, que te preocupas por él. En su mente, moldeada por años de condicionamiento cultural, estas muestras de necesidad emocional son debilidades femeninas que debe rechazar para mantener intacta su identidad masculina. No puede ver que es precisamente esta capacidad de preocuparse, de buscar conexión, lo que representa la verdadera fuerza, porque la verdadera fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino el valor de ser vulnerable cuando es necesario. Y aquí es donde esta dinámica se vuelve verdaderamente destructiva para ambos. Mientras él lucha por mantener esta fachada de total independencia emocional, se está privando de una de las relaciones más profundas y enriquecedoras que un ser humano puede tener. Está eligiendo la soledad en lugar de la conexión, el orgullo en lugar del amor, la aprobación social en lugar de la autenticidad emocional. Lo que no se da cuenta es que este rechazo del amor maternal no lo hace más masculino, lo hace menos humano, no le hace parecer más fuerte, le hace parecer más vacío. No demuestra su independencia, sino su incapacidad para distinguir entre la dependencia sana y la dependencia disfuncional. Porque hay una diferencia fundamental entre ser un hijo que tiene una relación amorosa y madura con su madre y ser un hijo que nunca ha sido capaz de separarse psicológicamente de ella. Hay una diferencia entre valorar a quienes nos aman y ser incapaces de funcionar sin su aprobación constante. Pero nuestra cultura tóxica no enseña esta diferencia, simplemente condena cualquier forma de cercanía emocional como debilidad. Y tú, que has dedicado los mejores años de tu vida a criar a un hombre capaz de amar y ser amado, te encuentras observando impotente cómo él elige convertirse en exactamente lo contrario. Cómo abraza una versión de la masculinidad que lo deja emocionalmente empobrecido y aislado en sus relaciones. Pero ahora llegamos a una verdad que puede ser aún más difícil de aceptar. Por doloroso que sea admitirlo, es posible que estés contribuyendo inconscientemente a esta dinámica destructiva. Y antes de que te sientas atacada o culpable, entiende que no estoy hablando de culpa, sino de patrones inconscientes que pueden estar perpetuando precisamente lo que más te duele. Freud descubrió que en toda relación disfuncional, ambas partes desempeñan papeles que mantienen viva la disfunción, y en la dinámica entre tú y tu hijo,
existe una posibilidad inquietante, que tu necesidad de seguir siendo madre os impida a ambos evolucionar hacia una relación adulta sana. Piensa por un momento en cómo reaccionas cuando tu hijo te trata mal. Te duele, sufres, quizá lloras, pero sigues intentándolo. Sigues llamándole, sigues ofreciéndole ayuda, sigues mostrándole amor incluso cuando te responde con frialdad. Y aunque esto pueda parecer lo correcto, al fin y al cabo, se supone que el amor incondicional es la esencia de la maternidad. Es posible que tu persistencia esté enviando un mensaje que no pretendes enviar. El mensaje que puede estar llegando a él es este: no importa cómo me trates, siempre te aceptaré. No importa lo cruel que seas, siempre volveré. No hay consecuencias reales por tu comportamiento, porque mi amor no tiene límites. Y aunque en teoría suena noble, en la práctica puede estar enseñando a tu hijo que tiene licencia para abusar emocionalmente de ti. Porque hay una verdad psicológica fundamental. Las personas te tratan de la forma en que les enseñas que es aceptable tratarte. Y si nunca estableces límites claros, si nunca demuestras que mereces ser tratada con respeto, sin darte cuenta, estás comunicando que la falta de respeto es tolerable. Pero hay una capa aún más profunda en esta dinámica. Quizás en tu inconsciente hay una parte de ti que prefiere ser maltratada por él antes que no tener ninguna relación con él. Quizás el sufrimiento se ha convertido en una forma retorcida de mantener la conexión. Porque cuando él te hace daño, al menos estás interactuando. Cuando muestra irritación, al menos te presta atención. Esta es una realidad brutal a la que se enfrentan muchas madres, pero que rara vez admiten. El miedo al abandono total puede ser tan grande que aceptan migajas de atención, incluso cuando esas migajas están aderezadas con crueldad. Es como si el abuso emocional fuera preferible al vacío total del rechazo. Y aquí es donde tu propia identidad puede estar jugando en tu contra. Si has construido toda tu identidad en torno al papel de madre devota, si has definido tu autoestima a través de tu capacidad para amar y cuidar a tus hijos, entonces reconocer que este niño ya no quiere que lo cuiden puede suponer una amenaza existencial para tu sentido de identidad. Piénsalo, ¿quién serías si no fueras la madre que se sacrifica por sus hijos? ¿Cuál sería tu propósito si no fuera cuidar, preocuparte y estar disponible? Estas preguntas pueden ser tan aterradoras que es más fácil seguir desempeñando el papel de madre sufriente que afrontar la posibilidad de descubrir una nueva identidad. Pero hay una posibilidad aún más inquietante, que tu apego al sufrimiento se haya convertido en una forma de manipulación emocional inconsciente. Que tus lágrimas, tu dolor evidente, tu persistencia en seguir amando incluso cuando te maltratan, sean formas sutiles de intentar que él se sienta culpable. Formas de decir, sin palabras, mira cómo estás haciendo daño a alguien que solo te quiere. Mira lo que me está haciendo tu comportamiento. No estoy sugiriendo que lo hagas conscientemente, pero el inconsciente está lleno de estrategias que desarrollamos para intentar controlar situaciones en las que nos sentimos impotentes. Y para una madre que ve cómo su hijo se aleja, utilizar su propio sufrimiento como herramienta emocional puede parecer la única carta que le queda por jugar. El problema es que esta estrategia no solo no funciona, sino que puede estar alimentando la dinámica que quieres romper. Porque cuando te permites ser maltratada constantemente, sin consecuencias reales, cuando demuestras que tu dignidad es negociable en nombre del amor maternal, puedes estar confirmando inadvertidamente en su mente que tiene razón al faltarte al respeto. Es una lógica perversa, pero funciona así. Si no te respetas lo suficiente como para exigir respeto, ¿por qué debería respetarte él? Si no estableces límites sobre cómo mereces ser tratada, ¿por qué debería él averiguar esos límites por sí mismo? Y así, ambos quedan atrapados en una danza destructiva en la que él te maltrata, tú lo aceptas, él se siente culpable, pero también enfadado por tu aceptación, y el ciclo se repite sin cesar. Una danza en la que ambos salen perdiendo. Él pierde la oportunidad de aprender a relacionarse de una manera madura y respetuosa. Tú pierdes la oportunidad de ser valorada y amada como te mereces, porque quizás la verdad más dura es esta: seguir permitiéndote que te maltraten no es amor incondicional, es miedo. Miedo a perder la relación por completo, miedo a descubrir quién eres más allá de madre, miedo a enfrentarte a la posibilidad de que tengas que dejar marchar a tu hijo para que,
algún día, él pueda elegir volver por su propia voluntad. Y ahora, llegamos al momento más doloroso de este viaje: reconocer el verdadero precio que esta guerra emocional les está costando a ambos. Porque mientras tú sufres visiblemente con cada palabra dura, cada gesto frío, cada muestra de indiferencia, tu hijo está pagando un precio mucho más alto de lo que te imaginas. Se está convirtiendo exactamente en el tipo de hombre que algún día odiará por haber llegado a ser. Cada vez que elige la crueldad en lugar de la compasión, está matando una parte de su propia alma. Cada momento que prefiere la frialdad al afecto, se aleja no solo de ti, sino de su propia humanidad. Porque no hay forma de protegerse emocionalmente de aquellos a quienes amas sin protegerte de tu propio corazón. Freud nos enseñó que toda represión tiene un coste psicológico, y tu hijo está reprimiendo no solo su amor por ti, sino su propia capacidad de amar profundamente. Está enterrando no solo la gratitud que debería sentir, sino su capacidad de reconocer el valor de quienes se sacrifican por él. Está sofocando no solo su vulnerabilidad hacia ti, sino su propia autenticidad emocional. Lo que no se da cuenta es que la coraza emocional que ha construido para protegerse de ti se ha convertido en una prisión. Ahora ya no puede sentir verdadera intimidad con nadie, ya no puede confiar plenamente en otro ser humano, ya no puede permitirse que alguien le cuide sin sospechar que hay motivos ocultos. La frialdad que utiliza contigo se ha extendido a todas sus relaciones. Y aquí está la cruel ironía. Al intentar protegerse de la manipulación emocional que cree ver en ti, se ha vuelto incapaz de distinguir el amor verdadero del interés propio. Al protegerse de tu dependencia, se ha vuelto incapaz de formar vínculos profundos y significativos. Al rechazar tu necesidad de él, ha perdido la capacidad de sentirse verdaderamente importante para alguien. Piensa en cómo se refleja esto en sus otras relaciones. Observa cómo trata a su pareja, a sus amigos, incluso a sus propios hijos, si los tiene. La misma frialdad emocional, la misma dificultad para expresar afecto, la misma resistencia a mostrar vulnerabilidad. Porque cuando le enseñas a tu corazón a cerrarse a una persona, aprende a cerrarse a todo el mundo. Pero el mayor coste de todos es la traición que comete contra sí mismo cada día. Porque en el fondo, en lo más profundo y verdadero de su ser, sabe que está siendo injusto. Sabe que no te mereces el trato que recibes. Sabe que está causando un dolor innecesario a alguien que solo le ha hecho bien. Y esta conciencia le corroe, creando una culpa que debe reprimir constantemente. Por eso, su agresividad suele aumentar precisamente cuando tú muestras más amabilidad y paciencia, porque tu amabilidad es un espejo cruel que refleja su maldad. Tu persistencia en amarlo le recuerda cómo está fallando en devolver ese amor. Tu dignidad ante la humillación que te impone le hace sentirse aún más miserable consigo mismo, y así queda atrapado en un círculo vicioso. Cuanto más cruel es, más culpa siente. Cuanta más culpa siente, más necesita justificar su crueldad buscando defectos en ti. Cuantos más defectos encuentra, más cruel se permite ser. Es una espiral descendente que lo aleja cada vez más de la persona que podría haber sido. Lo más trágico es que esta autodestrucción emocional se produce precisamente en la etapa de la vida en la que más necesita la sabiduría, el apoyo y el amor incondicional que tú le proporcionas. Porque ser adulto no significa que ya no necesites un abrazo, sino saber cuándo buscar y apreciar los abrazos que recibes. No significa que ya no necesites consejos, sino reconocer la experiencia y la sabiduría de quienes nos han precedido. Pero él está eligiendo el camino más difícil y solitario posible: intentar navegar por la vida sin anclas emocionales, sin un refugio seguro, sin alguien que lo quiera independientemente de sus éxitos o fracasos. Está renunciando voluntariamente a una de las relaciones más preciadas que un ser humano puede tener: la relación con la persona que lo trajo al mundo y lo amó incluso antes de que existiera plenamente. Y tú, al ver esta autodestrucción emocional, estás experimentando la paradoja más dolorosa que puede vivir una madre: ver a tu hijo elegir deliberadamente un camino que lo hará infeliz. Ver a alguien a quien amas destruir su propia capacidad de ser amado. Ser testigo de cómo la persona a la que más querías proteger se convierte en su propio torturador emocional. Porque, al final,
La pregunta no es solo por qué es cruel contigo. La pregunta es, ¿por qué es tan cruel consigo mismo? ¿Por qué elige la soledad en lugar de la conexión, el orgullo en lugar del amor, la dureza en lugar de la ternura? Y la respuesta más difícil es que probablemente ni siquiera sabe que tiene otras opciones. Y ahora llegamos al momento más doloroso de este viaje, reconocer el verdadero precio que esta guerra emocional les está costando a ambos. Porque mientras tú sufres visiblemente con cada palabra dura, cada gesto frío, cada muestra de indiferencia, tu hijo está pagando un precio mucho más alto de lo que te imaginas. Se está convirtiendo exactamente en el tipo de hombre que algún día odiará por haber llegado a ser. Cada vez que elige la crueldad en lugar de la compasión, está matando una parte de su propia alma. Cada momento que elige la frialdad en lugar del afecto, se aleja no solo de ti, sino de su propia humanidad, porque no hay forma de protegerse emocionalmente de aquellos a quienes amas sin protegerte de tu propio corazón. Freud nos enseñó que toda represión tiene un coste psicológico, y tu hijo está reprimiendo no solo su amor por ti, sino su propia capacidad de amar profundamente. Está enterrando no solo la gratitud que debería sentir, sino su capacidad de reconocer el valor de quienes se sacrifican por él. Está sofocando no solo su vulnerabilidad hacia ti, sino su propia autenticidad emocional. Lo que no se da cuenta es que la coraza emocional que ha construido para protegerse de ti se ha convertido en una prisión. Ahora ya no puede sentir verdadera intimidad con nadie, ya no puede confiar plenamente en otro ser humano, ya no puede permitirse que alguien le cuide sin sospechar que hay motivos ocultos. La frialdad que utiliza contigo se ha extendido a todas sus relaciones. Y aquí está la cruel ironía. Al intentar protegerse de la manipulación emocional que cree ver en ti, se ha vuelto incapaz de distinguir el amor verdadero del interés propio. Al protegerse de tu dependencia, se ha vuelto incapaz de formar vínculos profundos y significativos. Al rechazar tu necesidad de él, ha perdido la capacidad de sentirse verdaderamente importante para alguien. Piensa en cómo se refleja esto en sus otras relaciones. Observa cómo trata a su pareja, a sus amigos, incluso a sus propios hijos, si los tiene. La misma frialdad emocional, la misma dificultad para expresar afecto, la misma resistencia a mostrar vulnerabilidad. Porque cuando le enseñas a tu corazón a cerrarse a una persona, aprende a cerrarse a todo el mundo. Pero el mayor coste de todos es la traición que comete contra sí mismo cada día. Porque en el fondo, en lo más profundo y verdadero de su ser, sabe que está siendo injusto. Sabe que no te mereces el trato que recibes. Sabe que está causando un dolor innecesario a alguien que solo le ha hecho bien. Y esta conciencia le corroe, creando una culpa que debe reprimir constantemente. Por eso su agresividad suele aumentar precisamente cuando tú muestras más amabilidad y paciencia. Porque tu amabilidad es un espejo cruel que refleja su maldad. Tu persistencia en amarlo le recuerda que no está correspondiendo a ese amor. Tu dignidad ante la humillación que te inflige le hace sentirse aún más miserable consigo mismo. Y así queda atrapado en un círculo vicioso. Cuanto más cruel es, más culpa siente. Cuanta más culpa siente, más necesita justificar su crueldad buscando defectos en ti. Cuantos más defectos encuentra, más cruel se permite ser. Es una espiral descendente que lo aleja cada vez más de la persona que podría haber sido. Lo más trágico es que esta autodestrucción emocional está ocurriendo precisamente en la etapa de la vida en la que más necesita la sabiduría, el apoyo y el amor incondicional que tú representas. Porque ser adulto no significa que ya no necesites un abrazo, sino saber cuándo buscar y apreciar los abrazos que recibes. No significa que ya no necesites consejos, sino reconocer la experiencia y la sabiduría de quienes nos han precedido. Pero él está eligiendo el camino más difícil y solitario posible, intentar navegar por la vida sin anclas emocionales, sin un refugio seguro, sin alguien que lo ame independientemente de sus éxitos o fracasos. Está renunciando voluntariamente a una de las relaciones más preciadas que un ser humano puede tener, la relación con la persona que lo trajo al mundo y lo amó incluso antes de que existiera plenamente. Y tú, al ver esta autodestrucción emocional, estás experimentando la paradoja más dolorosa que puede vivir una madre. Ver a tu hijo elegir deliberadamente un camino que lo hará infeliz.
Ver a alguien a quien amas destruir su propia capacidad de ser amado. Ser testigo de cómo la persona a la que más querías proteger se convierte en su propio torturador emocional. Porque al final, la pregunta no es solo ¿por qué está siendo cruel contigo? La pregunta es ¿por qué es tan cruel consigo mismo? ¿Por qué elige la soledad en lugar de la conexión, el orgullo en lugar del amor, la dureza en lugar de la ternura? Y la respuesta más difícil es que probablemente ni siquiera sabe que tiene otras opciones. Pero si has llegado hasta aquí, si has viajado conmigo a través de las sombras más oscuras del alma humana, es porque hay una fuerza dentro de ti que se niega a aceptar que esta historia termine así. Hay una parte de ti que todavía cree que el amor verdadero puede encontrar un camino incluso a través de la oscuridad más densa. Y tiene razón, porque la conciencia es el primer paso en cualquier transformación real. Y tú acabas de adquirir algo muy valioso, la comprensión de que esta dinámica destructiva no es culpa tuya ni solo de él. Es el resultado de fuerzas inconscientes, condicionamientos culturales y heridas sin sanar que ambos lleváis sin siquiera daros cuenta. Esta comprensión es liberadora porque te saca de la posición de víctima indefensa y te coloca en la posición de perpetrador inconsciente. Sois dos personas heridas que perpetuáis las heridas del otro, pero ahora que puedes ver el patrón, puedes elegir romperlo. El primer paso en esta liberación es quizás el más difícil. Debes dejar de intentar salvar a tu hijo de sí mismo. Debes aceptar que su viaje de crecimiento emocional no lo puedes hacer tú por mucho que lo quieras. Debes comprender que seguir permitiendo que te maltrate no es amor, es una forma de impedirle que aprenda las consecuencias reales de sus decisiones. Significa establecer límites claros e innegociables sobre cómo aceptará que le traten. Significa decir, con amor pero con firmeza, te quiero incondicionalmente, pero no voy a seguir aceptando que me trates con falta de respeto. Si decides tratarme mal, me alejaré hasta que estés listo para tener una conversación respetuosa. Significa dejar de perseguir a alguien que huye y empezar a invertir en quién es usted más allá de su papel de madre. Significa redescubrir tus propios sueños, tus propios intereses, tu propia identidad que existía antes de que él naciera y que seguirá existiendo independientemente de cómo él decida relacionarse contigo. Pero quizás el cambio más profundo es interno. Necesitas perdonarte a ti misma por todos los errores que crees haber cometido al criarlo. Necesitas aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con los conocimientos y los recursos emocionales que tenías en ese momento. Tienes que entender que incluso las madres perfectas pueden tener hijos que toman decisiones destructivas. Paradójicamente, es cuando dejas de culparte a ti misma y de intentar controlar la relación cuando se abre la posibilidad de reconectar. Porque cuando te conviertes en una persona completa que se respeta a sí misma y tiene límites saludables, te conviertes en alguien que puede ser respetada. Cuando dejas de vivir tu vida en torno a él, vuelves a ser interesante. Existe una posibilidad real de que cuando te vea prosperar independientemente de él, cuando se dé cuenta de que tienes una vida rica y significativa que no gira en torno a su aprobación, algo dentro de él se despierte. La ausencia de la presión emocional que siempre has sentido puede crear el espacio necesario para que resurja el amor genuino. Pero incluso si eso nunca sucede, incluso si él decide permanecer frío para siempre, habrás ganado algo aún más valioso, tu propia integridad. Te habrás demostrado a ti misma que eres capaz de amar sin renunciar a tu identidad, de entregarte sin perderte, de ser madre sin dejar de ser mujer. Y quién sabe, quizá tu ejemplo de amor propio sea precisamente la lección que él necesita aprender. Quizá cuando te vea valorarte a ti misma, empiece a preguntarse por qué él no puede hacer lo mismo. Quizá tu proceso de sanación inspire el suyo. Si estas palabras te han llegado al corazón, si reconoces tu propio dolor o el de alguien a quien amas en este análisis, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta de que te habías perdido a ti misma tratando de salvar esta relación? ¿Qué sacrificios hiciste pensando que estabas demostrando amor, pero que en realidad estabas enseñando falta de respeto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu valentía puede ser exactamente lo que otra madre necesita escuchar para comenzar su propio viaje hacia la liberación. Porque, al final, la mayor lección que podemos enseñar a nuestros hijos no es cómo amar sin límites,
sino cómo amar con dignidad. No se trata de sacrificarse por los demás, sino de valorarse lo suficiente como para ser verdaderamente amoroso. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, enfréntate a tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y permanece atento a los próximos vídeos del canal.